Hola, en algunos vídeos anteriores propusimos la existencia de un axis mundi, eje del mundo, hacia el cual todos los lugares del culto del mundo antiguo se orientaban. Vimos que los mayores templos antiguos se orientaban hacia ese punto y ahora específicamente vamos a ver el caso de los yacimientos arqueológicos españoles. Primero veremos los principales yacimientos arqueológicos visitables en España para profundizarnos después en los yacimientos arqueológicos de la Comunidad de Madrid. Veremos todos ellos, los que son visitables. Finalmente veremos que nuestro método permite descubrir nuevos yacimientos arqueológicos y veremos que a través del Google Earth hemos podido descubrir una serie de 12 montículos funerarios que está en las manos actualmente de los arqueólogos para ver si hay algo debajo. También los castillos de la Comunidad de Madrid están orientados hacia el Site 145, al igual que la mayoría de los castillos de España. Eso es debido a que esos castillos fueron edificados encima de lugares de culto, orientados hacia el Axis Mundi, hacia el Site 145. Nuestra metodología consiste en colocar un punto en el Site 145 y otro punto en el yacimiento y hacer la línea recta entre esos dos puntos. Veremos que esas líneas pasan por el eje de los yacimientos. Como por ejemplo vamos a ver ahora el caso de Tiermes. Estamos viendo que esa línea amarilla pasa por las paredes del yacimiento, incluso está un poco alineada con la ermita que está al lado. Ahora vamos a ver el siguiente caso, que es el caso de Complutum en Madrid. Vemos el plano de las excavaciones y vemos que la línea roja pasa por las paredes del plano. En el siguiente caso, que es el caso de Segóbriga, vemos que la línea rosa está pasando por las paredes también del yacimiento. Vamos a la Bastida de les Alcuses en Valencia. Veremos que la línea está pasando perfectamente por las paredes del yacimiento, igual que en los casos anteriores. Vamos ahora entonces a la Almoloya, un nuevo yacimiento algárico, donde la línea amarilla pasa perfectamente por las paredes del yacimiento. En el caso del dolmen de Alberite, vemos que la línea roja está alineada perfectamente con el eje del dolmen, al igual que en el caso del dolmen de la Pastora en Sevilla, que en la línea azul está perfectamente alineada con el eje del dolmen de la Pastora. Vamos ahora hacia el Cerro del Carámbolo, donde se encontró el tesoro del Carámbolo. Vemos la línea amarilla orientada perfectamente al lado, paralela a las paredes del yacimiento. En el caso de Cancho Roano es un caso que no está tan bien orientado, ya que la orientación es buena, pero no es 100%. Vamos ahora finalmente a Turo Briga, donde vemos que el alineamiento es total, es perfecto. Vamos ahora específicamente al caso de los yacimientos arqueológicos de la Comunidad de Madrid. Comenzaremos por el conjunto arqueológico de la Dehesa de la Oliva, al norte de la comunidad. Veremos que la línea amarilla pasa por el borde del cerro donde se encuentra ese yacimiento, que los mostraremos ahora un poquito mejor. Vemos que está donde está nuestra mano. Ese sería un local de culto donde las personas mirarían desde ese cerro al horizonte oeste, donde estaría el inframundo, el lugar donde vivían los muertos para ellos. Vamos a ver la necrópolis visigo de los Remedios, un caso paradigmático en el que se mezclan las influencias prehistóricas de 3000 a.C., romanas y posteriormente cristianas. Actualmente es un museo. En el caso del yacimiento arqueológico de Mira el Río, aquí mismo en la capital, tenemos el alineamiento con el cuadrado gris, que es perfecto. Vamos a ver un poquito más de cerca. Vemos aquí que fue museizado, como se diga, para que los visitantes pudiesen contemplarlo. Es el mismo caso que el siguiente, que es la iglesia mudéjar y necrópolis de la mezquita. Vemos que tenemos una especie de tejado por encima para proteger el yacimiento de la lluvia, del granizo.
Ahora vamos a ver el descubrimiento que nosotros hicimos en la Comunidad de Madrid. Son una serie de cerros de montículos funerarios MF1, MF2. Vamos a ver, va a la derecha. Montículo funerario MF3, ¿lo veis? MF4, MF5. Todos estos montículos, si estuviesen en Inglaterra, ya habrían sido investigados, porque hay muchos en ese país con restos humanos o restos arqueológicos dentro. Pero estos aquí en Madrid nunca fueron explorados y nuestra propuesta es que lo sean. Y todos esos montículos funerarios se alinean también con el Site 145. Por eso lo encontramos, por causa del alineamiento. Vamos a hablar ahora mismo de los castillos. Los castillos en Castilla y en la península ibérica son muy numerosos y están orientados hacia el Site 145, como veremos aquí. Vemos la cantidad de castillos que existen, no solamente en la península ibérica, pero nos vamos a centrar solamente en nuestra región y específicamente en la Comunidad de Madrid. Vamos a comenzar por el castillo de Manzanares el Real, al norte. Vamos a ver que está perfectamente alineado y que las dimensiones de este castillo están en segundos de arco, lo cual es una característica importante de todos los monumentos orientados hacia el Site 145. Vemos la línea roja perfectamente alineada con la pared del castillo y si hacemos las medidas vamos a ver que la anchura de ese castillo es exactamente de 1 segundo de arco, como que esto caracteriza a la mayoría de los monumentos orientados hacia el Site 145, el hecho de sus medidas estar en segundos de arco. Vamos a ver un poquito más de cerca utilizando el Street View. Vemos que realmente es un castillo muy bonito. Bueno, vamos ahora al castillo que está en la Alameda de Osuna, aquí en la capital. Vemos que también, no con tanta perfección, pero tenemos una línea roja pasando por las paredes del castillo. Vamos a comprobar también que las dimensiones están en segundos. Con esa línea amarilla vemos desde la parte superior del castillo hasta la otra parte superior y vemos que la distancia es 1,01 segundos, 1,02 segundos. Está, por tanto, en segundos. Vamos a ver el siguiente castillo de la Comunidad de Madrid. Tenemos 5. El siguiente castillo de la Comunidad de Madrid está en Casasola. Es un castillo poco conocido. Vemos que tenemos una pared, una muralla y 2 torreones. La muralla está perfectamente alineada con la línea rosa, por tanto orientada hacia el Site 145 y la distancia entre los torreones es de aproximadamente también de 1 segundo de arco, lo cual nos confirma que este castillo fue construido encima de un yacimiento o de un poblado anterior, tal vez íbero. Finalmente vemos el castillo de Chinchón, cuyo alineamiento no es tan perfecto. Tenemos en consideración que a veces las personas cuando construían monumentos encima de monumentos no dejaban las cosas tan alineadas como estaban al principio. La ventaja de este castillo de Chinchón es que también vemos que las medidas están en segundos. Como vemos aquí, el patio central es de 1 segundo exactamente. Bueno, por tanto, en esta exposición hemos visto un montón de yacimientos arqueológicos, castillos de nuestra península ibérica, viendo que nuestra península ibérica era excepcional a nivel de castillos. Vamos a ver otro, el último, castillo de Fuentidueña de Tajo. El castillo de Fuentidueña de Tajo, vemos la única pared que sobrevive, está orientada perfectamente hacia el 645 y lo vemos desde aquí. Bueno, pues amigos, esto es lo último que quería comentaros y mostraros cómo realmente la península ibérica a nivel de yacimientos arqueológicos es sensacional y todos ellos, la mayoría orientados hacia el Site 145.